Muy buenos días con todos. Estamos marzo del 2024 y bueno, como todos sabemos, el año pasado, en el 2023, el Muni ha descendido por cuarta vez en su historia a la segunda división del fútbol peruano, y en estos últimos meses he estado muy triste. Sé que no va a ser fácil salir de este mal momento porque hay que empezar desde cero, pero aún así nosotros, como hinchas, seguiremos yendo al estadio, seguiremos alentando al equipo y sobre todo nos volveremos a reencontrar como la gran familia que somos. Porque esta pasión no cambia. Ni los colores, ni el escudo, ni la camiseta, ni la historia. Pasarán los jugadores, los técnicos y también los pésimos dirigentes, pero la camiseta seguirá siendo como nuestra segunda piel. Hace un par de años comencé a coleccionar algunas revistas que dieron cuenta a la historia del club. Estas revistas he podido conseguirlas poco a poco en algunos locales del centro de Lima y en las distintas plataformas de venta online. Aunque mi colección quizás sea aún un poco joven, creo que ya tengo algunos objetos valiosos para mostrarles. Por lo tanto, en este video quiero compartirles una linda colección de revistas, banderines y pósters que he podido juntar poco a poco y que no ha sido fácil porque cada vez se ven menos y creo que es importante mostrar. Quiero comenzar esta colección con una revista histórica, no sé si la conocen, pues bueno, se trata de la revista Sport. Cuentan que esta revista era de lectura obligatoria para todos los amantes del fútbol, pues sus ediciones se acababan muy rápido en todos los kioscos del país. Y quiero iniciar con una del año 1947, ya con 77 años de antigüedad. Y por ejemplo, el eslogan de la revista Sport era el siguiente: una voz peruana para todos los deportistas. Pues esta revista no solamente se enfocaba en fútbol, sino que abarcaba muchos deportes. Aunque esta en particular, que tengo en mis manos, tiene como portada a Roberto Tito Drago. Bueno, ¿qué vamos a decir de Tito Drago? Un jugadorazo, un ídolo, la leyenda máxima que ha tenido el Muni en su historia, pues él fue líder y comandó 3 de los 4 títulos que tiene la academia. Pues él estuvo presente en el 40, el 43 y el 50. Siguiendo con una del año 46, un año más antigua que el anterior, aquí podemos apreciar a Máximo Mosquera, o más conocido como Vides Mosquera. Bueno, otro de los grandes jugadores que tuvo el Muni. Y aquí en la revista podemos ver que dice Máximo Mosquera, insider derecho del Deportivo Municipal, porque era extremo derecho. Gran jugador. Podemos apreciar en la revista que abarca toda la carátula y contrasta muy bien con los colores, aunque el logo de la revista Sport en este caso se encuentra aquí abajo en diagonal, en comparación de la de Tito Drago, que está aquí arriba. Esta de acá también es del año 46. Aquí está Enrique Perales, o más conocido como el Capitán Gomina. Fue un defensa histórico también del club. Y acá lo vemos con Nicolás Palma, un jugador del Racing. Acá también nuevamente podemos ver a Enrique Perales, que es defensor del título del 43 con el Muni. Acá tenemos a Luis Suárez, ojo que no es el Luis Suárez uruguayo, sino que es uno de los grandes arqueros que también tuvo el Muni y que estuvo presente en el torneo de campeones de 1948. También bien bonita esta portada. Esta de acá también es del año 46. Acá está Raúl Alba. Él fue un wing derecho del Deportivo Municipal que viene distinguiéndose por su efectividad. También otro gran jugador. Y acá tenemos a Segundo Castillo. Él fue un seleccionado nacional que participó en las Olimpiadas del 36 de Berlín. Y también estuvo presente en el Sudamericano del 39 con la selección peruana. Acá podemos ver al equipo del 46 que fue subcampeón ese mismo año. Aquí está Tito Drago, Vides Mosquera, Juan Valdivieso, quien fue un entrenador
muy querido por todos los hinchas ediles. Bueno, Juan Valdivieso fue un histórico arquero de Alianza Lima y también estuvo presente con la selección peruana en las Olimpiadas del 36, pero es muy querido por nosotros porque fue entrenador justamente en la década del 40, que fue la edad dorada del Muni. Por lo tanto, ahí lo tenemos en el equipo del 46. Y una de las joyas de la colección es esta portada, que tiene como carátula en blanco y negro al equipo de 1948 que clasificó al torneo de campeones de ese mismo año. Recordemos que en esta época aún no existía la Copa Libertadores, pero sí existía este torneo llamado Torneo de Campeones, que el Muni clasificó como subcampeón junto al Boys, ¿no? Y aquí vemos varias de las figuras del Muni en ese momento: Tito Drago, Vides Mosquera, Caricho Guzmán. Aquí vemos una vez más al arquero Luis Suárez, que se tapó 2 penales frente a Emelec en este torneo. Imagínense el prestigio que tenía el Muni para clasificar a este tipo de torneos y enfrentarse a los mejores equipos de Sudamérica. Pues en este campeonato la academia se enfrentó a equipos como Emelec, Colo-Colo, el Litoral de Bolivia, River Plate, el Vasco da Gama de Brasil y el Nacional de Uruguay. Y además el Muni se quedó muy cerca de clasificar a las etapas finales de este torneo, finalmente cayendo frente a River Plate y el Vasco da Gama de Brasil, equipo quien saldría campeón de este torneo. Se quedó muy cerca el Muni y fue una linda y digna participación que por supuesto me hubiese gustado vivirla, pero además de ello siempre debemos de recordar. Bueno, siguiendo con las revistas, quiero pasar a la revista Equipo. Esta fue una de las revistas más importantes a finales de la década del 40. Esta revista duró 5 años y cambió el periodismo deportivo tanto por su formato de carátula a color como por su amplia perspectiva para cubrir muchos deportes. Salía una vez por semana, todos los viernes en la tarde, y mi colección cuenta con 10 ejemplares de la misma, todas con carátulas de jugadores del Muni. Recordemos que el Muni fue el equipo sensación en la década del 40 y por eso la revista le daba mucho protagonismo a sus portadas. Y la revista Equipo nos recibe con esta linda portada del año 48. Fíjense la intensidad de los colores, qué bonita es. Por el lado izquierdo podemos ver a Luis Guzmán, o más conocido como Caricho Guzmán, y del otro lado tenemos a Vides Mosquera. Junto con Tito Drago, ellos dos fueron una de las mejores delanteras que tuvo el fútbol peruano. Eran un trío de oro. A los tres se les denominaba los tres gatitos, porque los tres llegaron a la selección y el trío de la delantera era del Muni. Por lo tanto, Vides Mosquera llegó a anotar 47 goles en el club y Caricho Guzmán 50. Poco no es. Y esta otra también es del año 48, donde podemos apreciar a Luis Guzmán vistiendo la camiseta de la academia. No se pueden olvidar de esos tres nombres si se acuerdan en el Muni: Tito Drago, Vides Mosquera y Caricho Guzmán. Constantino Perales, hermano de Enrique Perales, back derecho del Muni, seguido de Juan Celi, half izquierdo del Muni, otro gran jugador de aquellos tiempos. Este me gusta mucho en particular. Y aquí tenemos a Carlos Navarrete. Él fue un wing derecho de los años 40, aunque yo te estaré leyendo la mente ahora mismo porque ustedes me imagino que tendrán asociada la palabra Navarrete con el álbum de figuritas. Y aquí vemos al equipo de 1950, el último título que ha obtenido el Muni hasta el momento. Fue capitaneado por Juan Valdivieso y aparte de Tito Drago, los jugadores que se destacaban en este equipo fueron Manuel El Chino Rivera, quien fue el goleador del Muni con 13 goles, Humberto Becerra también y Germán Columna. Ahora nos vamos a trasladar a la revista Ovación. Esta es la revista más importante que ha tenido el periodismo deportivo en el Perú. Salía todas las semanas desde 1973 hasta 1987 y cubrió uno de los mejores momentos en la historia del fútbol peruano. Dirigida por Pocho Rospigliosi, fue una revista de culto que hasta el día de hoy da mucho gusto mirarla y leerla. Se sabe que en números Ovación llegó a vender alrededor de 75.000 ejemplares en solo una semana
alrededor del país. Y también se calcula que Ovación llegó a sacar alrededor de 400 números en sus más de 2 décadas de existencia. Por lo tanto, en mi colección cuento con 8 revistas con carátula de jugadores del Muni. Y quiero comenzar con esta. Esta es del año 73, del 4 de septiembre del 73. Vemos a Titín jovencito, con bigote. Y aquí no menciona en la revista que Titín en ese momento era una de las figuras del fútbol peruano. No solo del Muni, sino del fútbol peruano. O sea, a Titín le fue muy bien en el año 73 y poca gente recuerda lo bien que jugaba en esa época. Seguido de esta otra, donde podemos ver a Perico León. Esta revista es rara porque poca gente se acuerda que Perico León jugó en el Muni. Bueno, a Perico lo recordamos, por supuesto, en la selección cuando eliminamos a Argentina en el año 69. Bueno, pero sobre todo, bueno, Perico León fue una de las estrellas máximas de Alianza Lima, un jugador histórico de Alianza. Pero en el Muni pasó un año, estuvo en el 76 y nos dio mucho gusto recibirlo. Seguido de Germán Leguía. Esta de acá es del año 77 y esta es del 78. Y a ver, para que entiendan un poco el contexto de la revista Ovación, tener una carátula en Ovación era una consagración. Porque no cualquier jugador tenía una carátula en Ovación. Y por lo tanto Germán tuvo 2. Eso nos quiere decir que Germán fue un gran jugador. Germán destacó en el Muni. Y así lo fue porque fue parte del plantel con la selección peruana del Mundial Argentina 78, ¿no? Esta de acá es un clásico. Ovación de Hugo el Cholo Sotil. El único peruano que jugó en el Barcelona, fue un ídolo en el Muni. Ya vamos a hablar de él más adelante. Eduardo Malásquez. Malásquez formó parte de la última gran generación que tuvo el Muni en los años 80. Esta revista es del 83. Y bueno, Malásquez fue una estrella del fútbol peruano, de la selección también. Y también jugó en Independiente de Medellín en Colombia. Luego posteriormente también fue entrenador de nuestro club, al mismo tiempo que Alberto Chochera Castillo. Chochera Castillo también fue otro gran jugador de la década del 80. Y luego fue entrenador del Muni en el año 99. Pero la ovación más valiosa que tengo en mi colección es esta. César Cueto con camiseta del Muni. Yo creo que poca gente sabe que Cueto jugó en el Muni, porque a Cueto lo recordamos en el José Gálvez de Chimbote, pero sobre todo en la selección y en Alianza Lima. Pero en el Muni no, en el Muni la gente no lo recuerda. Esta revista es del 73, vemos a Cueto jovencito, vistiendo la camiseta de la academia, pero lo que caracteriza que esta revista sea inubicable, dificilísima de conseguir, es su formato grande. Ovación en sus primeros años sacaba revistas a formato grande. Si se dan cuenta, todas las revistas que he mostrado son a un formato mucho más chico. Pues bueno, la tuvieron que acortar por medidas económicas, pero estas revistas a formato grande, que fueron las primeras ediciones de Ovación, si se dan cuenta, esta de Cueto es la número 10, son dificilísimas de conseguir, son realmente joyas. Ahora quiero mostrarles la colección de revistas del Cholo. Bueno, el Cholo Sotil fue un ídolo, fue una gran estrella del Muni. Aunque el Cholo inició en las divisiones menores de Alianza Lima, él debutó en el Muni cuando el Muni se encontraba en la segunda división en el año 68 y fue una estrella de la segunda división. Cuenta en la historia que la segunda división se jugaba en el estadio de San Martín de Porres y más gente se iba a ver al Cholo en la segunda división que a ver la primera división. Por lo tanto, el Cholo se convirtió en una estrella del fútbol peruano a finales de la década del 60. Su popularidad era tan masiva, solamente comparable con la de Cubillas,
Pocos jugadores han sido tan famosos como el Cholo, que terminó acaparando muchas de las portadas de las revistas más importantes del Perú, que ya vamos a mostrar. Por ejemplo, la primera es esta que tengo aquí, la revista Sport Gráfico. Aquí vemos al Cholo jovencito, acá habrá tenido 19, 20 años, y le decían el maestrito, vistiendo el uniforme clásico del Muni, las medias rojas con blancas. Seguido de la revista Perú Match. Aquí vemos una linda imagen como el Cholo domina las antiguas pelotas de cuero. Y acá también nos menciona Sotil, gol en el Muni y en la selección. Bueno, el Cholo en esa época ya estaba convocado a la selección y se encontraba listo para disputar el Mundial de México 70, ¿no? Seguido de la revista Deporte Gráfico. Aquí ya vemos al Cholo destacando también en la selección. Y fue un genio, fue un genio. Fue algo muy poco visto en el fútbol peruano. Esta ovación es la número 75 del año 75. La número 1 de ovación es del Cholo, pero esa no la he podido conseguir hasta ahora. Bueno, este es 2 años después y ya lo vemos al Cholo destacando en la selección. Luego tenemos esta joya, porque lo vemos al Cholo junto a Johan Cruyff, ambos con la camiseta del Barcelona. El Cholo jugó en el Muni del 69 al 73, y en el 73 del Muni se fue a Barcelona, lo compró el Barcelona, ¿no? Y fue el primer latinoamericano en vestir la camiseta número 10. Jugó 4 temporadas y ganó 2 de las 4. Y aquí lo vemos con la estrella máxima del fútbol en esa época, Johan Cruyff, de la Naranja Mecánica. Esta ovación es del 76 y vemos a 2 de las figuras del fútbol peruano que en ese entonces brillaban en Europa, ¿no? Teófilo Cubillas en el Porto de Portugal y Hugo Sotil en el Barcelona. Esta es una fotografía histórica para el fútbol peruano. Seguido de esta ovación del año 77, vemos al Cholo Sotil con la camiseta de la selección peruana. Pero la más curiosa que tengo de la colección del Cholo es esta. Esta es del año 70 y es la revista Caretas. Ustedes saben que la revista Caretas es una revista política, pero la popularidad del Cholo era tan grande, tan grande, que en vez de que la portada sea un político, terminó siendo el Cholo y su esposa Guillermina. Por lo tanto, otra revista que se viene para la colección del Cholo. Bueno, algunas adicionales para ya cerrar con las revistas. Esta es la revista Ra, donde vemos a la delantera de los años 60. Y una vez más vemos al Cholo jovencito. Y esta es la revista Goles y Soles. La revista Goles y Soles la vendían los locales de la Polla del Fútbol de ese entonces. Bueno, la Polla del Fútbol es lo que hoy en día es Betson, Te Apuesto y todas esas casas deportivas. Estas revistas eran las revistas de referencias para jugar en las casas de apuestas y poca gente las ha conservado. Yo tengo esta, donde vemos al equipo del Muni defendiendo la camiseta con clase, juventud y simpatía. Estos son algunos de los banderines que antiguamente los jugadores intercambiaban antes de un partido. Este de acá es de los más recientes. Podemos ver que dice Hecha Muni con el escudo del club y Lima, Perú. Aunque este de acá es un clásico, porque antiguamente todos los banderines eran así, de forma triangular. Es bastante largo y a mí me gusta, es bastante bonito. Aunque el que más me gusta a mí es este. Es el más grande de todos y bueno, es el que más me gusta porque aquí abajo dice la Academia, la ACAD, sí señor. Estos banderines los pude conseguir hace muy poco, muy poco. Acá tengo 2 más. Este donde dice Chamuni, Club Deportivo Municipal Lima, Perú. Y también este chiquitito que se viene, por supuesto, para la colección. Ahora vamos con los pósters de las distintas etapas del Muni. La revista Ovación venía con su póster. Mi papá me contaba que
cada hincha esperaba que salga el póster de su equipo en la revista Ovación. Por lo tanto, si uno era hincha del Boys, quería que salga el póster del Boys en Ovación. Si uno era hincha de la U, obviamente que esperaba un póster de la U en Ovación. Por lo tanto, no sé cuántos pósters habrán salido del Muni en los 14 años que duró Ovación, pero hasta el momento he podido juntar 7. Este de acá es del año 79, el equipo del 79. Y aquí vemos a Humberto Horacio Ballesteros. Él fue un arquero argentino nacionalizado peruano que pasó por el Muni y que inclusive también llegó a la selección. Raúl Gorriti, también otro gran jugador del 79 que formó parte del plantel con la selección peruana en el Mundial de Argentina 78. Y aquí vemos en las publicidades la crema Yodil. La crema Yodil, que fue una crema muy famosa para los dolores musculares, lo que hoy conocemos como Voltaren. Nuevamente Humberto Horacio Ballesteros, Rodolfo Manso, jugador de la selección, Juan José Sato, volante luchador aguerrido, Andrés Segarra, él fue un ídolo del Defensor Arica, y nuevamente nuestro querido Titín Drago. Este es el equipo que ganó el torneo interregional y clasificó por primera vez en su historia a la Copa Libertadores. Ahí tenemos el póster de la revista Ovación. Y estos 3 jugadores son muy famosos. La Bruja Bonelli, el Diablo Drago, hermano de Titín, y Hugo Sotil. La nueva ofensiva Edil. Esta es la delantera del año 81. Todos eran atacantes, pero no todos eran nueves, sino que eran jugadores con proyección, ¿no?, hacia el ataque. Aquí vemos a Jaime el Diablo Drago, nuevamente, José Camote Vázquez, Hugo Sotil, Julio Argote y César Ávila, una delantera de temer. Este fue el equipo que salió subcampeón en el año 83. Fue dirigido por el uruguayo Juan Eduardo Hover y este equipo debió salir campeón. En verdad, fue el último gran equipo que tuvo el Muni, ¿no?, que finalmente se quedó con el subcampeonato. Estuvo muy cerca de obtener el 5º título. Y aquí vemos 3 jugadorazos: Eduardo Malásquez, Alberto Chochera Castillo y Franco Navarro. Navarro fue una estrella del fútbol peruano, una estrella del fútbol sudamericano, también porque jugó en Independiente en Argentina y recientemente también fue entrenador del Muni en el 2021. También vemos al equipo del Muni vistiendo la camiseta Adidas. Fue el primer equipo peruano en vestir la camiseta Adidas. Acá también vemos al equipo del Muni vistiendo la camiseta Adidas. Nuevamente, Malásquez, Franco Navarro, la Bruja Bonelli. Y en las publicidades de Ovación vemos al Pan Pic, el pan de cada día. Un pan que hasta el día de hoy se sigue vendiendo y ya figuraba en las publicidades de Ovación en ese entonces. Acá está otro póster de la revista Ovación. Este póster debe ser de finales de los 70 porque vemos a Moisés Palacios, quien salió campeón con Alianza en el 75 y luego fue trasladado al Muni. Aquí tengo una copia de un equipazo de los años 70 donde vemos a jugadores titulares de la selección peruana: José Panadero Díaz de la selección, José Navarro, también jugador destacado de la selección, Hugo Sotil y nuevamente Titín Drago. Aquí tengo un lindo póster de principios de los años 70 en blanco y negro. Nuevamente José Navarro, Panadero Díaz, que bueno, le decían panadero porque así como los panaderos repartían pan, él repartía patadas en todo el campo. Hugo Sotil y Titín Drago. Este equipo también fue uno de los que pudo salir campeón en la década de los 70. Y aquí tengo un póster de periódico. Este es un póster muy valioso porque es un póster de periódico, no es un póster de revista. Y es un póster del 85 de La Tercera de la Crónica. La Tercera de la Crónica fue un periódico deportivo que ayudó mucho al periodismo deportivo en el Perú en esa época. Bueno, el último póster que quiero mostrar, posiblemente uno de los más valiosos, del diario Correo del año 71. Titín Drago. Bueno, él debutó a los 17 años, compartió plantel
con Sotil, con Perico León y con Cueto. A pesar de que él no haya jugado en el combinado Alianza Lima contra el Bayern Múnich, ese partido histórico que se jugó en el Nacional, sí jugó con el combinado Alianza Muni frente al Huracán, que en ese entonces era el equipo sensación, dirigido por Luis Menotti. Y bueno, pues ustedes saben que la familia Drago, entre la familia Drago y el Municipal hay una unión enorme, ¿no? Y como ustedes saben, Titín hoy en día ya es periodista deportivo y siempre da mucho gusto escuchar sus programas como Charlas de Cuarentena y las entrevistas que él da a los jugadores. Realmente un lindísimo póster. Voy a mostrarles rápidamente algunos de los álbumes que salían en la década del 60-70 del campeonato nacional. Estos álbumes no son míos, son de mi padre, pero bueno, como si fueran míos. Estos son algunos jugadores olvidados que siempre tenemos que recordar. Y bueno, finalizada esta gran colección, me imagino que ustedes se estarán preguntando: Santiago, ¿y cómo tú te hiciste hincha del Muni? ¿No? Yo quiero contarles que toda mi familia es de Alianza Lima. Y yo, bueno, yo de chico no miraba mucho fútbol, pero siempre he sido una persona que le ha gustado tomar sus propias decisiones, ¿no? Buscar su singularidad, ¿no? Yo nunca me sentí identificado con Alianza Lima, a pesar de que mi padre y mi hermano siempre me insistían: oye, tú eres de Alianza, tal, tal, tal. Y bueno, yo decía, no, o sea, ¿por qué tendría que ser de Alianza? ¿No? Como si me siento identificado con la selección peruana, por ejemplo. Por lo tanto, un día, en una conversación con mi abuelo, quien fue el primer motivador nacional, y bueno, él ha sido hincha de Alianza Lima toda su vida, me comentó que de chico, aparte de Alianza, le gustaba mucho el Muni. Le gustaba mucho el Muni, que era un equipazo en la década de los 40 y demás, y me recomendó que lo mire más, que lo mire más, que lo mire más. Y me acuerdo que en el 2018 miré un partido que estaban pasando en vivo del Muni contra el Boys. El Muni estaba perdiendo 2-0. Me acuerdo que Manzaneda, no sé si se acuerdan de este jugador, metió 2 goles en aquel encuentro, empató el partido, y en el último minuto el Muni volteó el partido 3-2. Fue una volteada increíble. Yo el 3-2 me acuerdo que lo grité por toda la casa y desde ahí me empezó a gustar. Por lo tanto, desde ahí me acuerdo ese sentimiento. He hecho este video para no desanimarnos, para seguir alentando al equipo, para demostrar que podemos volver a la primera división y también para demostrar que podemos volver a ser protagonistas del fútbol peruano. No nos olvidemos que en Argentina River bajó a la segunda división en el año 2011. Fue un escándalo. Todo el año 2012 jugaron la segunda división, ascendieron, por supuesto, y en el 2013 ya se encontraban en la primera división. Ese mismo año campeonaron la primera división y en el año 2015 campeonaron la Copa Libertadores. Por lo tanto, esa es la ruta que tenemos que seguir y en esas estamos. Y también recordemos que hasta ahora Boca nunca nos ha ganado. De todos los equipos peruanos que se ha enfrentado Boca, al único que no ha podido vencer es al Muni. Porque hemos tenido 4 enfrentamientos y de esos 4 han sido 3 victorias para la academia y apenas un empate. Así que no se olviden de ese dato, ojo. Denle like si les gustó el video, no olviden de suscribirse, que es totalmente gratis y me ayudarían mucho. Yo soy Santiago Vich y nos estamos viendo en el estadio Iván Elías Moreno. Echa Muni en las buenas y en las malas. Un saludo. Vamos, vamos la calle, vamos.